Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase sobre profecía apocalíptica. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Hermanos, queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan comentar y que puedan compartir este material, y que también puedan activar las notificaciones de su dispositivo. O sea, me refiero a una campanita que está al lado de suscribirse. Esto servirá para que siempre que subamos un video a este canal, su dispositivo le notifique. Así que, hermanos, que sean bienvenidos a otra clase más de la Biblia. Quiero que tomen su Biblia, tomen papel y lápiz, porque vamos a tener una clase sólida sobre profecía bíblica. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé inteligencia, sabiduría para poder asimilar este interesante tema que tiene que ver con verdad presente. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder usar este medio para poder llegar a muchos hogares en todo el mundo. Bendícelo, Señor, en este estudio, que este mensaje de verdad presente pueda llegar a los corazones de tu pueblo que está en toda la ancha faz de la tierra. Bendice, Señor, este estudio, que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre y exaltar tu palabra. Te pedimos, Señor, inteligencia y sabiduría para que podamos discernir y asimilar este interesante tema. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que se concentren, hermanos, porque este tema es supremamente delicado. Hermanos, verdad presente incluye predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los libros de Daniel y Apocalipsis son libros que se tienen que estar estudiando más que nunca en esta última etapa de la historia. La iglesia tiene que estar empapándose de conocimiento de estos libros. El libro Testimonio para los Ministros, página 112 en adelante, dice que cuando comprendamos cabalmente los libros de Daniel y Apocalipsis, habrá un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en Apocalipsis encontramos el último mensaje de Dios a esta tierra. En Apocalipsis encontramos el fin de todas las cosas. El libro de Apocalipsis es un libro que se mete detrás del telón y nos presenta el conflicto entre el bien y el mal detrás del telón, mientras que toda la Biblia presenta el conflicto desde una perspectiva visible. Pero cuando vamos a Daniel y Apocalipsis, son libros que contienen profecía apocalíptica, vamos a notar que estos libros se meten detrás del telón y revelan quiénes son los integrantes espirituales en este conflicto entre el bien y el mal. Por eso es que Daniel y Apocalipsis son conocidos como libros que contienen profecía apocalíptica, mientras que toda la Biblia contiene profecía clásica, con doble referencia. Pero cuando vamos a Daniel y Apocalipsis encontramos netamente profecía apocalíptica. Y saben algo, hermanos, muchos cristianos dicen de que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son difíciles de entender, pero este es erróneo. El libro de Apocalipsis ya fue desellado. El libro que fue sellado fue esa porción del libro de Daniel que se refería a los 2300 tardes y mañanas. Daniel 12:4 habla de un libro que iba a ser sellado y era una porción del libro de Daniel, pero que en el tiempo del fin iba a ser desellado. Y vemos que ahora Apocalipsis, su nombre lo dice, revelación, o sea, es un libro que se puede entender, es un libro que fue desellado. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son profecías entendibles y que son para nuestro tiempo. Lo que pasa, hermanos, es que para entender
los libros de Daniel y Apocalipsis tenemos que pedir dirección del Espíritu Santo. Tenemos que pedir sabiduría. Porque lo contrario, hermanos, vamos a malinterpretarlos mal. Porque el libro de Apocalipsis en su mayoría son o contiene lenguaje simbólico, igual como el libro de Daniel. El libro de Daniel es la profecía y el libro de Apocalipsis es la revelación, o sea, el cumplimiento de Daniel. Por eso es que cuando estudiamos profecía apocalíptica tenemos que estudiarla a la luz de la profecía daniélica. Libros que son hermanos, Daniel y Apocalipsis. Y estos libros, Daniel y Apocalipsis, son verdad presente. Nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia profética. Nuestro mensaje es un mensaje profético. No es un mensaje evangélico como el que predican las demás iglesias protestantes. Lastimosamente, muchos de nuestros púlpitos adventistas están predicando mensajes tipo evangélicos. Yo le llamo mensajes ecuménicos, copiándole a los evangélicos sus sermones. Pero cuando vamos a la historia, la iglesia adventista es una iglesia profética. Nació en armonía a una profecía daniélica, Daniel 8:14. Noten que no nacimos con ninguna parte de Mateo, de Juan, de Ezequiel, sino que nacimos en armonía con una profecía apocalíptica que encontramos en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestro mensaje es un mensaje profético. Lo que debemos de predicar en esta última etapa de la historia es un mensaje profético. Y el mensaje de Apocalipsis contiene el Evangelio. El centro de las profecías de Daniel y Apocalipsis es Cristo. La verdad presente contiene a Cristo. Dios tiene un mensaje para esta última etapa de la historia, para esta humanidad agonizante que cada día se sumerge en la miseria y en el pecado. El libro de Daniel y Apocalipsis contiene un mensaje de esperanza. Nuestro mensaje es un mensaje profético. Nuestra identidad es un mensaje profético. Nuestro mensaje es un mensaje apocalíptico. Nuestra misión es una misión apocalíptica. Todo tiene que ver con profecía apocalíptica. Así que, hermanos, es importante que como adventistas del séptimo día conozcamos estos preciosos libros que son Daniel y Apocalipsis. No podemos, hermanos, estarle copiando a los pentecostales su forma de predicar ni a los evangélicos. No podemos, porque nosotros no somos evangélicos. Somos adventistas del séptimo día. Nuestro mensaje es un mensaje distintivo y peculiar para esta última etapa de la historia. Yo quiero felicitarte, hermano, que siempre estás pendiente de estos videos de este canal, porque yo sé que son de una gran bendición. Me siento feliz y con un gran gozo en mi corazón cuando escucho hermanos que me llaman por teléfono y me dicen: hermano Rafael, quiero decirle, hermano, de que Dios usó sus mensajes para que yo me bautizara en la iglesia adventista. Hoy soy miembro de la iglesia adventista. Escucho otro hermano que me llama por teléfono y me dice: hermano Rafael, yo estaba desanimado, desahuciado, ya no quería saber nada de la iglesia adventista. Y Dios me presentó sus videos y empecé a escucharlos. Hoy más que nunca estoy con un gran deseo de perseverar en la iglesia adventista y predicar este mensaje que usted también está predicando. O sea, hermanos, en el cielo van a haber sorpresas. No podemos medir la capacidad del Espíritu Santo, hermanos. O sea, Dios está obrando en los corazones de las personas a nivel mundial que están escuchando estos mensajes de verdad presente. No podemos cuestionar el Espíritu Santo. El deber de nosotros es predicar el mensaje, porque tarde o temprano alguien lo va a escuchar y de eso se encarga el Espíritu Santo. El deber de nosotros es solamente predicar el mensaje. Dios se encarga
de que ese mensaje llegue hasta los corazones de las personas. Por eso, hermanos, yo quiero felicitarte. Tú que siempre escuchas estos mensajes en este canal, quiero felicitarte porque has buscado un buen canal donde se predica la verdad presente, donde se predica la sana doctrina. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque queremos analizar algo supremamente interesante. Queremos hablar cómo Satanás, en esta ocasión vamos a desenmascarar al diablo, porque esto tiene que ver con evangelio. Evangelio no solamente es exaltar la verdad de Dios, evangelio también tiene que ver con desenmascarar el error. No podemos irnos a los extremos. Predica la verdad, eso implica desenmascarar el error. En esta clase de profecía apocalíptica vamos a ver cómo Satanás, muy poco le queda de tiempo, y esto muy pronto se va a desatar. Vamos a ver cómo Satanás va a establecer su falso sistema de nuevo orden mundial usando a los poderes políticos y religiosos del mundo. Vamos a ver de que el diablo lo que busca es contradecir a Dios. Vamos a ver de que el diablo lo que busca es contradecir la ley de Dios. Vamos a ver que el diablo lo que se propone es imponer mandamientos de hombres por encima de la ley de Dios. Vamos a ver que lo que busca el diablo al final de la historia, que ya vamos a ver muy poco eso, hermanos, porque según las características que estamos viendo, hermanos, estos movimientos van rápido. Cómo Satanás está operando por detrás de los poderes políticos y religiosos. Inclusive hay una cita de Elena de White donde dice que grandes cambios están por suceder en el mundo y los movimientos serán rápidos. Así que, hermanos, no hay que dormirnos, tenemos que estar alerta. Lo que sí no debemos de hacer es poner fechas, así como unos predicadores ahí que andan engañando a la gente, poniendo fecha y especulando con eventos proféticos, que ustedes ya saben a quién me refiero. Tengamos cuidado con esos falsos maestros, porque lo que están haciendo es confundir al pueblo. Hay que predicar el mensaje, pero sin andar especulando con fechas. Nuestro mensaje debe ser claro, diáfano, sin presentar confusión. El deber de nosotros es ir siguiendo los movimientos proféticos, pero sin poner fechas, porque eso solamente le compete a Dios. Él sabe exactamente cuándo van a suceder los eventos finales. El deber de nosotros es solamente predicarlos y estar pendientes de los movimientos que se llevan a cabo en el mundo entero. Vamos a ver lo siguiente, hermanos. Quiero que por favor se concentren, hermanos. Espero que allí donde usted está escuchando al hermano Rafael, usted tenga la Biblia abierta. ¿Sí? Espero que la tenga abierta, hermanos. ¿Por qué tener un sermón? Esta es una clase profunda de profecía. Así que quiero que se concentren, hermanos. Por favor, deje de andar haciendo lo que está haciendo en su casa. Siéntese, concéntrese, abra su Biblia y apunte. Si no tiene una memoria ágil para retenerlo todo, haga apuntes. Consígase una libreta, haga apuntes. Ahora, iniciemos. Según la Biblia, no lo que dice la Iglesia Adventista. Según la Biblia, o mejor dicho, según Dios, Dios al principio de la creación bendijo dos instituciones. Estas son la familia y el sábado. Noten qué interesante. En la creación de toda la creación, Dios solamente bendijo dos instituciones. Repita conmigo, hermanos, dos instituciones. Una es la familia y la otra es el sábado.
Génesis 1, 27 al 28 nos habla de la familia. El creador de la familia es Dios. No es una iglesia, no es un gobierno político, no es una religión, no es un imperio, no es un rey. El creador de la familia original, el modelo original de la familia fue establecido por Dios al principio de la creación en el sexto día. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Por quiénes está establecida una familia o un matrimonio? Varón y hembra. Este es el modelo original que puede procrear y puede crecer la humanidad a través de la unión conyugal de un varón y una hembra. Esto lo estableció Dios. Dios creó la familia y el matrimonio. Y noten cómo dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Noten que solamente un matrimonio de un hombre y una mujer es que Dios lo bendice. De otra forma, no existe bendición. Aunque los gobiernos políticos creen leyes, aunque la iglesia forme matrimonios de otra índole, Dios no los bendice. Aunque le quieran maquillar y crear leyes y hacer lo que quieran hacer, Dios no bendice un matrimonio a menos que sea entre un hombre y una mujer. No importa qué rey imponga un matrimonio contrario a este. No importa si es la iglesia o si es el Estado. Dios nunca va a aprobar un matrimonio que vaya en contra del plan original de Dios entre un hombre y una mujer. Porque Dios dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios bendijo el primer matrimonio entre un hombre y una mujer, varón y hembra los creó. Aquí no hay ninguna ambigüedad para que alguien se vaya a confundir o vaya a darle otro significado a las palabras. Este texto no necesita teología, no necesita palabrería o filosofía para interpretarlo. El texto es claro. Dios bendijo la pareja constituida por un hombre y una mujer, varón y hembra, los creó y los bendijo. Todo lo demás no le podemos llamar matrimonio. No le podemos llamar la unión entre un hombre y un animal, no le podemos llamar matrimonio. Saben de que hay países donde hay mujeres y hombres que se casan con animales. No me acuerdo qué país es. Ayúdenme a recordar. ¿En qué país es que permiten de que una mujer se pueda casar con un animal? Yo veo las noticias, eso es terrible, hermanos. ¿Cómo las leyes hacen eso, hermanos? Noten hasta dónde está la humanidad de sumergida en el pecado y en la rebelión. ¿Cómo Dios va a bendecir una unión entre un hombre y un animal? O sea, eso es pecado. Terrible. Dios bendijo la primer pareja. El texto lo dice. ¿Qué otra cosa Dios bendijo? Bendijo el sábado, el día santo de Dios. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo. Noten que no es el domingo, no es el martes, no es el miércoles. Dios bendijo el día séptimo. Y alguien puede decir, hermano, ¿cuál es el día séptimo? Bueno, la Biblia le llama al domingo primer día de la semana. Significa que el séptimo día es el sábado. La Biblia católica dice claramente, Dios bendijo el sábado.
Las Reinas Valeras dicen, Dios santificó el día de reposo, el séptimo día. Pero la Biblia católica es más clara, Dios santificó el sábado. Y bendijo Dios el día séptimo, noten que lo bendijo. La misma palabra aplicada para el matrimonio entre varón y hembra. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo les hago una pregunta a los protestantes que están en contra de la vigencia del Shabbat, del sábado. La mayoría de iglesias evangélicas están de acuerdo que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. O sea que aceptan de que el matrimonio original sigue vigente. Pero cuando se le aplica eso al sábado, ellos no lo aceptan. Dicen, el sábado fue para los judíos. Pero ¿por qué no aplican eso al matrimonio y puedan decir también, el matrimonio es solamente para los judíos? ¿Notaron qué descabellado es? Cuando interpretamos la Biblia a nuestro modo y a nuestra conveniencia, si el matrimonio sigue vigente hasta el día de hoy, y la mayoría de cristianos está de acuerdo que es entre un hombre y una mujer, también el sábado sigue vigente porque ambas instituciones fueron bendecidas por Dios, el matrimonio y el sábado. Esta palabra bendecir es del hebreo barak, bendecir y consagrar. Dios bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer y bendijo su día santo, el sábado. Esto, hermanos, nadie lo puede revocar. La bendición del matrimonio no se le puede dar a los perros. No se le puede dar a dos hombres o a dos mujeres. No, porque Dios no dijo eso. ¿Estamos de acuerdo? Igual como el sábado. La bendición del sábado no se le puede pasar al domingo, ni al martes, ni al miércoles. Dios dijo, séptimo día equivale al sábado. Dios fue el sábado que bendijo. Que quede claro. Esto no es invento de los adventistas, ni de Elena de White, como me dijo ahí un indocto de la Escritura. Esto no es invento de ningún pastor, ni de ningún gobierno político, de ninguna religión. No importa qué religión tenga su nombre. Esto lo dijo Dios. El matrimonio es bendecido y el sábado es bendecido. Lo dijo Dios, le guste a quien no le guste. Pero ahora vamos a ver algo interesante. Según la profecía, Satanás atacará fuertemente estas dos instituciones. Noten, el diablo odia lo que Dios ha santificado y bendecido. Y vamos a ver que Satanás le tiene odio a estas dos instituciones que revelan el carácter de Cristo, el matrimonio y el sábado. Y vamos a ver de que el diablo atacará estas dos instituciones usando a los poderes políticos y religiosos del mundo entero para que se unan en una coalición impía para destruir estas dos instituciones, porque el diablo las odia. Y vamos a ver en esta clase que resta que el diablo ataca el matrimonio instituyendo un falso matrimonio. Ustedes saben a qué me refiero. Y el diablo ataca el sábado instituyendo un falso día de reposo, que es el domingo. El diablo le va a hacer la guerra a estas dos instituciones usando a los poderes políticos y religiosos. ¿Dónde dice eso la profecía? Lo dice en Apocalipsis 13, versículo 11. Vamos a interpretar el símbolo. Apocalipsis 13, versículo 11. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Ok, léalo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia es muy extraña, es una bestia híbrida. El cordero es símbolo de Cristo, o sea que tiene características cristianas esta bestia. Pero contradice su profesión.
pero habla como dragón. Esta es una contradicción. Este es un falso profeta. Dice que cuernos como de cordero, que son dos, pero que al mismo tiempo o en algún momento de su etapa y hegemonía de esta bestia va a hablar como dragón. Hermanos, ustedes saben, hermanos, que según el libro de Daniel, una bestia representa un reino o una nación. Esto lo pueden leer en Daniel 7:23. Una bestia en profecía representa un reino, un país o una nación o un reino. ¿Sí? Entre los adventistas del séptimo día hemos llegado a interpretar este símbolo por las características. Yo tengo por lo menos 18 características que identifican de que esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, es un símbolo para la única nación que cumple estas características, y es los Estados Unidos de Norteamérica. La nación americana está divisada en la profecía. Estados Unidos de Norteamérica está simbolizado acá como una bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablará como dragón. Los adventistas del séptimo día hemos interpretado este símbolo que al final de la historia, que muy pronto lo veremos, las dos bestias que actuarán en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial basado en humanismo serán el papado, la primera bestia de Apocalipsis 13, y Estados Unidos de Norteamérica actuarán en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. Satanás, a través del papado y a través de Estados Unidos de Norteamérica, el diablo va a hacer que los gobiernos políticos del mundo ataquen el matrimonio y ataquen el sábado, que son dos instituciones bendecidas por Dios. Y vamos a ver de que todo cuadra con la profecía apocalíptica. Estados Unidos en la profecía apocalíptica. Es interesante lo que dice Conflicto de los Siglos, página 435, párrafo 3. El capítulo se llama Los Estados Unidos en profecía. Léanlo. En la página 435, párrafo 3 dice: ¿cuál era en 1798? Esto es cuando el papado recibió la herida de muerte en manos de la Revolución Francesa, que llevó cautivo al Papa Pío VI y murió cautivo en Francia. La herida de muerte que habla Apocalipsis 13, versículo 3, se cumplió con la Revolución Francesa, cuando mataron al Papa Pío VI. Después de 1798, iba a surgir esta potencia de la tierra, o sea, de un lugar despoblado. Y dice esta cita: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? Crecía como una plantita, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. Es una pregunta. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y una sola responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Terrible, hermanos. La bestia segunda de Apocalipsis 13:11 representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que según la profecía, un tiempo actuará como cordero, cuernos como de cordero. O sea, permitirá que se predique el evangelio, permitirá la libertad de culto y la libertad de expresión, permitirá que los ciudadanos adoren a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, porque así lo dice la Constitución Política en la segunda enmienda.
de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad de expresión, la libertad civil y religiosa es el secreto del poder de esta nación. No son los dólares ni el petróleo, sino es que es una nación bendecida porque esta nación recibió a los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones papales de Europa. La historia dice que esos peregrinos vinieron huyendo en un famoso barco llamado el Mayflower. Yo creo que así se pronuncia. Eso me lo enseñaron en la high school. Pero es interesante que la profecía nos dice que esta bestia jugará un papel importante junto con la primera bestia para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. Según la profecía, noten cómo dice, esta nación dará leyes y decretos que van a ir en contra de la ley de Dios. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 13, 14 al 16. Noten qué interesante que después de que Juan divisa a esta bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero, ahora Juan en los versículos 14 y 16 de Apocalipsis 13 presenta lo que esta bestia hará al final de la historia. Va a crear leyes que van a ir en contra de la ley de Dios. Y aquí dice que va a haber un decreto de muerte para aquellos que no se sometan a esas leyes. Noten, hermanos, esto no es ninguna teoría de conspiración, como dicen los fanáticos y los indoctos de profecía apocalíptica. Esto se va a cumplir, le guste a usted o no le guste. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 14 al 16. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando, noten que esto es un imperativo, por la fuerza, implica por la fuerza, es un imperativo, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la vida de espada y vivió. Ya vamos a ver qué significa eso. Noten que esta bestia mandará a hacer una imagen de la bestia. Y noten, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, se van a crear leyes humanas, y quienes no se sometan a esas leyes van a sufrir una pena de muerte. Noten, aquí dice, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, ahí está otra vez otro imperativo, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten, según la profecía, los gobiernos políticos del mundo, dirigidos por esta nación, por esta bestia, van a exaltar leyes humanas que van a ir en contra de la ley de Dios. Se impondrá un decreto de muerte para aquellos que no se sometan a estas leyes. Va a haber una persecución. Se va a levantar una imagen de la bestia. Vamos a ver qué significa eso en profecía apocalíptica. Hermanos, ¿qué significa esto? Que Satanás lo que busca es atacar las dos instituciones que Dios bendijo en la creación, la familia y el sábado. Y lo va a hacer. Y vamos a ver de que esta nación ya empezó a hablar como dragón. Ya se le empezó a ver la lengua de dragón. Y vamos a ver que hablar como dragón representa que esta nación, que un tiempo fue como cordero, permitía la libertad de expresión y culto, vendrá un tiempo donde eso se terminará y empezará a hablar como dragón, dando leyes y dictámenes que van a ir en contra de las conciencias del mundo. Interesante. Para entender este punto, lo que va a hacer Satanás a través de los gobiernos políticos es lo siguiente. Quiero explicar el contexto de esto, hermanos, para que entendamos que la profecía apocalíptica se cumple al pie de la letra. Hermanos, los gobiernos del mundo son puestos por Dios. Es bien importante que entendamos eso. Todos los gobiernos civiles que hay en el mundo son puestos por Dios. No importa que tengan defectos, son puestos por Dios. Dios usa al pueblo para que el pueblo elija a sus gobernantes civiles. Eso se llama democracia.
Daniel 2 dice que Dios pone reyes y quita reyes. El apóstol Pablo dice que el gobierno civil ha sido puesto por Dios. Los gobiernos políticos han sido puestos por Dios. Los gobernantes políticos han sido puestos por Dios. Las autoridades terrenales han sido puestas por Dios. Y hay que someternos, dice Pablo. Romanos 13, 1 al 4. Leamos el contexto de eso. Romanos 13, versículo 1 al 4. Quiero que leamos esta cita para que veamos cómo el diablo va a operar al final de la historia y de qué manera va a usar a los gobiernos civiles. Romanos 13, 1 al 4, Pablo lo dice que hay que someternos a los gobiernos políticos, a las autoridades civiles. Noten lo que dice Pablo en Romanos 13, 1 al 4. Sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Vamos a ver que Pablo está hablando de las autoridades civiles. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los maestrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Noten que Pablo dice que son diáconos. Esta palabra servidor es diácono. Son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La Biblia es clara. Como cristianos debemos de someternos a los gobiernos políticos, a los reyes, a los presidentes. Debemos de respetar a las autoridades superiores. Son puestas por Dios para que establezcan el orden en la tierra. Mientras existe pecado, se va a necesitar las autoridades terrenales en esta tierra para que haya orden y se pueda vivir en armonía en una sociedad. Por eso es que Dios ha creado el poder civil. El poder civil ya no va a existir en la tierra nueva, porque ya no habrá pecado. Mientras en este mundo los gobiernos civiles y las autoridades son buenas para castigar al que hace lo malo, dice Pablo. Y en ese contexto debemos de respetarlas. Noten cómo dice Pedro, 1 Pedro 2, versículo 13 al 15. El apóstol Pedro lo dice de otra manera. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, y a los gobernadores como a enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Noten, Pedro dice también que hay que someternos a las autoridades. Por eso, hermanos, la iglesia adventista respeta y acepta como válido el matrimonio civil. Dios casa a través del Estado a las parejas, porque Dios le ha dado autoridad al poder civil. Si pasamos por alto la autoridad del poder civil, estamos desobedeciendo a Dios y estamos siendo irrespetuosos. Dios ha dicho que respetemos a las autoridades, porque han sido puestas por Dios. No son del diablo, no voy a decir eso, hermano. Son puestas por Dios. Noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, hay que orar, dice Pablo, por los presidentes, por los reyes, por los príncipes, por las autoridades terrenales, para que nos permitan predicar libremente el Evangelio, porque según la profecía, la libertad de expresión se terminará. Pero mientras nos permiten predicar, dice que hay que orar por ellos, por las autoridades, por los que tienen puestos de eminencia. Interesante. Ahora, la Biblia claramente presenta que hay que someternos al poder civil, hay que someternos a los gobiernos políticos, porque son puestos por Dios. En ese contexto, son como cordero, porque se someten a la ley de Dios en su esfera legítima. La pregunta es, ¿hasta qué punto debemos de someternos a los gobiernos políticos? Hay un límite, hay un tope hasta dónde llega el poder civil para gobernar. Y vamos a ver de que la esfera del poder civil es hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. La ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, fueron escritos en 2 tablas de piedra. Lo dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 4:13. Fueron 2 tablas de piedra y se infiere. ¿Saben qué significa la palabra inferir? Se infiere que en la primera tabla habían 4 mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios. Y en la segunda tabla habían 6 mandamientos que tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Una relación vertical y una relación horizontal. Mi relación con Dios, la primera tabla, y mi relación con el prójimo, la segunda tabla. La esfera del poder civil es gobernar en los mandamientos que están en la segunda tabla de la ley. O sea que la esfera del poder civil es castigar a los que infringen los mandamientos de la segunda tabla de la ley. O sea que el poder civil no puede castigarme por infringir los mandamientos de la primera tabla, porque esa no es la esfera del poder civil, porque la primera tabla es mi relación con Dios, donde sí César o el poder civil debe de castigar es a los ciudadanos y las personas que quebranten los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Y vamos a ver de qué ese es el contexto. Pablo, después de hablar de que hay que someternos al poder civil, ahora menciona Pablo los mandamientos de la segunda tabla de la ley. El contexto lo dice. Romanos 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros. Noten que se infiere que está hablando de la segunda tabla de la ley, amor al prójimo. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pero ahora noten cuáles mandamientos Pablo menciona. Y son los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, el contexto lo dice que es de la segunda tabla que está hablando. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que está hablando, o se infiere, que está hablando de la segunda tabla de la ley. Porque el deber de César, el deber del poder civil es castigar y hacer que se cumplan y se obedezcan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. El poder civil no puede meterse en la primera tabla porque no le incumbe, esa no es la esfera. El poder civil debe de gobernar en la segunda tabla de la ley. En ese contexto debemos de someternos mientras los gobiernos políticos gobiernen
en su propia esfera. ¿Me doy a explicar, hermanos? O sea, si un poder civil se quiere meter en la primera tabla de la ley, ahí no podemos someternos a lo que dice Pablo. Porque Pablo está hablando de un sometimiento al poder civil, pero está hablando en un contexto específico, mientras el poder civil gobierne en su esfera legítima y es en la segunda tabla de la ley. El poder civil puede castigar a los adúlteros, a los ladrones, a los chismosos, a los secuestradores. Tiene que ver con la segunda tabla de la ley. A los que matan, a los que asesinan, César los puede castigar, porque la segunda tabla de la ley es la esfera del poder civil. Interesante. Para que podamos entender un poco más esto, voy a darles algunos ejemplos bíblicos cómo los poderes políticos, mientras gobiernen en su propia esfera, debemos de obedecerles. Pero cuando se saltan en la esfera que no les corresponde, ahí no podemos someternos. Es cierto que Dios ha puesto a los gobiernos políticos para gobernar y hay que someternos a ellos, pero en su esfera legítima. De allí, si se saltan a otra esfera que no les corresponde, ahí no podemos someternos. Noten cómo explica esta cita lo que les estoy diciendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402, párrafo 1, dice: el pueblo de Dios considerará a los gobiernos humanos como que han sido confirmados divinamente y establecidos por Dios. Enseñará a que se les debe obedecer como un derecho sagrado. La Iglesia tiene que enseñar eso, que hay que obedecer a los gobiernos políticos, a las autoridades. Debemos de respetarlas porque son puestas por Dios. Pero ella dice hasta dónde: dentro de su esfera legítima. Sin embargo, dice ella, cuando sus edictos, o sea, sus leyes, estén en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios debe prevalecer por encima de toda ley humana. Y dice la cita: la palabra de Dios debe prevalecer por encima de toda ley humana. Así dice Jehová, no debe supeditarse, aún así dice la Iglesia, o así dice el Estado. La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas y los gobernantes terrenales. Mientras los poderes civiles gobiernen en su esfera legítima, la Iglesia debe de obedecerles como un sagrado deber, dice ella. Interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo reyes que tenían autoridad quisieron saltarse una esfera que no les correspondía. Y esto mismo hará el diablo con esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una nación bendecida por Dios, es como cordero, pero vendrá un tiempo donde esta nación dará leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios. Y será entonces que no podremos obedecerles allí. Un ejemplo de esto es el rey Nabucodonosor. Yo les hago una pregunta. ¿Quién puso a gobernar al rey Nabucodonosor en Babilonia? Fue Dios. Recuerden, las autoridades y los gobiernos políticos han sido puestos por Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Eso lo dice Daniel capítulo 2. Noten lo que Dios dijo de Nabucodonosor. Noten la orden que Dios le da a Israel de que obedezcan al rey Nabucodonosor. Y noten cómo Dios dice acerca del rey Nabucodonosor. Jeremías 27, 6 al 8. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Noten cómo Dios le llama a un rey impío, mi siervo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había sido puesto por Dios para que este rey gobernara en su esfera legítima. Y Dios le dice, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él. Noten, esto es autoridad del rey. Y dice,
y le servirán a él, a su hijo y el hijo de su hija, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a las naciones y al reino que no sirviese a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Noten lo que le va a pasar al tal. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con toda pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Noten la tremenda advertencia que Dios le da a Israel. Yo he puesto a Nabucodonosor para que gobierne. Le he dado toda esta tierra. Ustedes tienen que someterse a él. Todos, aún hasta las bestias, porque él es mi siervo. Y aquel que no se someta, dice Dios, yo lo castigaré. A la nación yo la castigaré con espada y con hambre y con pestilencia. Noten lo que está diciendo Dios aquí. Esto es delicado. Que tenían que obedecerle al rey Nabucodonosor porque era su siervo. Pero ahora vamos a ver cómo este rey se salta a una esfera que no le corresponde. En el Valle de Dura, en Babilonia, este rey que Dios había puesto a gobernar en Babilonia, este rey ahora da una ley que se inmiscuye y ataca los mandamientos de la primera tabla de la ley. O sea que este rey está saltándose a otra esfera que no le corresponde. La esfera del rey Nabucodonosor era que gobernara en la segunda tabla de la ley. Pero ahora en el Valle de Dura, ahora este rey, noten lo que está haciendo. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿A dónde encontramos un mandamiento que dice no te harás imágenes? En la primera tabla de la ley. Es el segundo mandamiento. Y aquí el rey vemos de que está atacando la primera tabla de la ley. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora vamos a ver de que allí habían 3 hebreos que conocían perfectamente bien la ley de Dios, que conocían hasta dónde llegaba la esfera de este rey civil. Y era Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hebreos que se quedaron en pie y dijeron: oh rey, nosotros no adoraremos tu imagen. Es cierto que Dios dijo que te obedeciéramos, pero aquí ya no podemos obedecerte porque te has pasado a una esfera que no te corresponde. Y sepa, oh rey, que aquí no podemos obedecerte porque esta no es tu esfera en la que estás gobernando. La esfera en la que Dios te puso a gobernar es en la segunda tabla de la ley. Pero ahora tú estás dando una ley que ataca la primera tabla, porque claramente la ley dice no te harás imágenes, oh rey, y tú estás levantando una imagen para que se adore. Así que, oh rey, no adoraremos tu imagen. Esto lo dice Daniel 3, 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego, que de paso eran nombres babilónicos, porque Nabucodonosor quería babilonizar a los hebreos, aún hasta poniéndoles nombres de dioses babilónicos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien sirvamos puede librarnos del horno de fuego ardiente, porque este rey dio un decreto de muerte, lo mismo que vemos en Apocalipsis 13, donde también se levanta una imagen. Va a haber un decreto de muerte, porque no se adora a una bestia, a una imagen de la bestia. Igual como este rey está dando un decreto de muerte para todos aquellos que no adoren su imagen. Y noten cómo dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Estos dioses eran el dios Marduk, el principal dios de Babilonia.
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Lo mismo que van a hacer los gobiernos políticos y religiosos. Se llenarán de ira contra el remanente que guarda los mandamientos, dice Apocalipsis 12:17. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, o sea, se enojó. El rostro se le veía como un demonio y se demudó su aspecto de su rostro. Contra Sadrach, Mesach y Abednego ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Notaron, hermanos? Los gobiernos políticos son puestos por Dios, pero para que gobiernen en su esfera legítima. ¿Saben qué significa eso? Todas estas naciones donde hay reyes políticos, vendrá un tiempo donde se saltarán una esfera que no les corresponde, como Nabucodonosor, y van a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios y de las 2 instituciones que Dios santificó y bendijo en la creación. La historia se va a volver a repetir. El diablo no cambia sus planes, sino que los refina. Los gobiernos políticos y religiosos que una vez gobernaron en su esfera legítima van a dar leyes de tiranía, van a dar leyes que van en contra de la ley de Dios. Van a dar un decreto de muerte para aquellos que no se sometan a estas leyes. Lo vimos en Apocalipsis 13, hermanos. Lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Otro ejemplo de cómo los reyes políticos son como cordero, pero cuando gobiernan en su esfera legítima, cuando se saltan a una esfera que no les corresponde, hablan como dragón, porque empiezan a dar leyes y a coartar la libertad de expresión. Cuando un gobierno político empieza a coartar la libertad de expresión, significa que se avecina una persecución, hermanos. La libertad de expresión y la libertad de culto es parte del evangelio, es un don de Dios. Pero va a haber un momento donde estos gobiernos políticos van a querer acallar el mensaje, el evangelio. Y allí no podemos someternos a los gobiernos políticos, no importa que hayan sido puestos por Dios, porque esa no es la esfera legítima de los gobiernos políticos. Otro ejemplo, en Hechos 5, 27 al 29, dice la Biblia que los discípulos andaban predicando el evangelio. La iglesia crecía en número. Y dice que la iglesia iba a ser perseguida, estaba siendo perseguida. Dice que los discípulos eran echados a la cárcel por predicar el evangelio. Venía Dios y los sacaba a través de los ángeles de las cárceles. Y dice que los discípulos seguían predicando. En Hechos capítulo 5 encontramos donde los sacerdotes, los líderes del Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes le dicen a los discípulos: dejen de predicar. Cállense, ya no anden predicando de ese Jesús. Noten, los sacerdotes están hablando como dragón, porque ningún gobierno político debe de prohibir predicar. Ningún gobierno político. Si algún gobierno político prohíbe predicar el evangelio, están hablando como dragón, y esa no es la esfera legítima de ningún gobierno. Aquí los sacerdotes estaban prohibiendo predicar el evangelio. Esa no era la esfera de estos sacerdotes. Y noten cómo Pedro respondió. Pedro y los apóstoles conocían perfectamente bien la esfera del poder civil. Lo sabían perfectamente bien. ¿Hasta dónde llegaba? Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, esto es, los fueron a capturar a los apóstoles y los llevaron al concilio porque estaban predicando. Y noten, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñéis en ese nombre? ¿Por qué lo están haciendo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, que se referían a Jesús.
Respondiendo Pedro le dijo, noten cómo respondió Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten que Pedro no está diciendo no hay que obedecer a los hombres. Los hombres tienen autoridad. Acabamos de ver en Romanos 13, 1 al 4. Pero dice Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, cuando la autoridad humana se sobrepasa a la esfera que no le corresponde, lo sentimos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles sabían perfectamente bien hasta dónde llegaba la esfera de estos sacerdotes apóstatas que estaban prohibiendo predicar. Terrible. Otro ejemplo, Félix era un gobernador romano que estaba gobernando en la provincia de Judea. Es interesante que Félix quería sobornar a Pablo. Es interesante que Pablo no tuvo miedo de desenmascararle la cara y de predicarle en la cara. Hermanos, imaginémonos, hermanos, que seamos llevados ante los reyes políticos y nos intimidemos. ¿Por qué nos vamos a intimidar? Dice que Pablo fue llevado ante Félix, un gobernador de Judea. Este Félix quería sobornar a Pablo, como chantajearlo. Dice que Pablo lo desenmascaró y le predicó el evangelio en la cara. Hechos 24, 24 al 26. Noten, Félix era un gobernante. Pablo no tuvo miedo de predicarle y decirle la verdad en la cara. Hechos 24, versículos 24 al 26. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo, note que Pablo empezó a disertar. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, o sea, que era un gobernador corrupto, porque en las autoridades terrenales hay corruptos también, hermano. Hay policías y soldados corruptos que aplican mal las leyes, extorsionan y chantajean y sobornan, porque no todos son fieles a las autoridades. Siempre hay autoridades apóstatas, siempre hay malas autoridades, malos dirigentes. Y aquí vemos de que Félix quería sobornar a Pablo y que Pablo le diese dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Terrible, hermano. Este era un poder, era un gobernante corrupto. Terrible, hermano. Saben que esto mismo pasará al final de la historia. Gobiernos políticos van a crear leyes que van a ir en contra de nuestras conciencias, que van a ir en contra de la ley de Dios, especialmente de la primera tabla de la ley. Van a crear leyes que van a atacar las dos instituciones que Dios santificó. Y saben algo, hermanos, esto se está poniendo cada día más color de hormiga. Esto va cada día más y más a paso gigantado. Esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica ya empezó a hablar como dragón. Ya empezó a atacar la primera institución divina de Dios. En el gobierno de Barack Obama, yo creo que en California desde el 2008, si no tengo malos datos, desde el 2008 en California, en algunos estados se aprobó el matrimonio igualitario. Yo creo que en el 2015 otros estados en el mandato de Barack Obama aprobaron el matrimonio igualitario en todas las cortes de Estados Unidos. O sea que oficialmente y legalmente es válido el matrimonio igualitario en esta nación. O sea que esta nación ya empezó a hablar como dragón. ¿Qué esperamos dentro de muy poco? De que esta nación ataque la última institución, la segunda institución que Dios bendijo, y es el sábado. Los adventistas del séptimo día creemos de que esta nación impía va a atacar el sábado, la segunda institución de Dios,
instituyendo un falso día de reposo que dé honor a Roma, que es el domingo. Los adventistas del séptimo día no estamos cerrados, ni estamos equivocados, ni es una idea descabellada. Tiene sentido y tiene lógica. Si el diablo ya atacó el matrimonio a través de esta nación, que está hablando como dragón, solo falta que ataque la otra institución, y va a ser cuando exalte por decreto legislativo el domingo en honor a Roma, porque esta nación, todo el teatro que hace es para agradar a la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. O sea que son bestias que actuarán en concierto, pero la segunda bestia, todo el teatro que hace es para agradar a la primera bestia. O sea que es el papado que va a gobernar el mundo, ayudado por la segunda bestia. ¿Están conmigo, hermano? Los adventistas del séptimo día creemos de que esta nación vendrá un tiempo, y muy pronto lo veremos, se impondrá por ley la santificación del domingo. Y aquellos que no se sometan a estas leyes van a sufrir persecución. Lo dice la palabra de Dios. Van a haber leyes. O sea, se infiere que estas leyes van a ir en contra de la ley de Dios. Voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía donde la sierva del Señor divisó esto que hará Satanás a través de esta bestia, de esta nación, que hablará como dragón. Noten cómo dice, Eventos de los últimos días, página 112, párrafo 1, dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría, porque es un imperativo, que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá, dice la cita, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. O sea que el domingo es el día espurio que ataca la segunda institución que Dios bendijo en la creación, que es el sábado. Noten esta otra cita para terminar, hermanos. Y esto se va a cumplir, hermanos. La historia de lo que pasó en el Valle de Dura con Nabucodonosor y los 3 hebreos se va a volver a cumplir a nivel de escala. Eso está escrito, hermanos. Y no crea que esto es fanatismo, teoría de conspiración. Se va a cumplir. Rion Herald, del 26 de diciembre de 1899. Esta cita la dejaré por último para que esta cita resume todo lo que hemos estudiado en esta clase. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová, noten que es lo mismo que pasó con el Valle de Dura. Y todos aquellos que demuestren obediencia y lealtad a la ley de Jehová deben de estar preparados para ser arrestados y ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. En Apocalipsis 13 divisamos un falso sistema de nuevo orden mundial. Los gobiernos políticos se van a unir en una coalición impía para atacar el santo día de Dios, exaltando un día espurio que honre a Roma. Hermanos, hay que prepararnos. Y no solamente nosotros hay que prepararnos, hay que preparar a otros. Y hay que predicar estos temas que tienen que ver con verdad presente. Son millones y millones de cristianos que desconocen estos temas. Son millones de cristianos que nunca han comprendido lo que pasará al final de la historia. Son cristianos que desconocen este mensaje. Por lo tanto, hermanos, esperamos de que Dios obre para que este mensaje llegue a muchos hogares a nivel mundial, para que se preparen y puedan conocer la verdad y salgan de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio que tiene que ver con verdad presente. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de tu palabra. Gracias porque las profecías de Daniel y Apocalipsis son seguras y nos divisan el porvenir del mundo revelado. Gracias por esta clase, gracias por este estudio
Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.